Hola, soy Flor. Te invito a que juntas creemos este espacio, un lugar seguro, libre de etiquetas y prejuicios. En este podcast compartiremos historias de personas que transforman vidas, replicando el poder de la fuerza de su voz. Esta es la nueva temporada de Voces sin filtro, donde no callamos, gritamos. Bienvenidas de regreso. Para cerrar esta temporada tenemos dos voces vibrantes que nos ponen sobre la mesa un tema que la sociedad nos cuestiona, y es la decisión de no maternar. Irán e Isabel nos comparten cómo nace el movimiento de Nunca Madres y que se ha convertido en una comunidad de apoyo. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más, el último ya de esta segunda temporada de Voces sin filtro. Y bueno, hoy quiero cerrar esta temporada con un episodio, pues ya saben, como siempre revolucionario, y que nos va a hacer cuestionarnos y cambiar nuestra perspectiva un poco o un mucho sobre el tema de la maternidad, ¿no? En este mes de marzo que estamos escuchando sobre todo muchos temas sobre el movimiento, creo que este es un tema que viene un poco a hacer un poco de clic o empatía con muchas mujeres que estamos pasando por estas decisiones y en las que somos cuestionadas, juzgadas, etiquetadas. Y pues para que nos ayuden a comprender este panorama, le doy la bienvenida a Irán y a Isabel de Nunca Madres, así que bienvenidas. Muchísimas gracias, Flor. Gracias por el espacio. Gracias por la invitación. Pues bienvenidas una vez más, este es su espacio y hoy creo que sobre todo vamos a aprender muchísimo. Así que platíquennos por qué Nunca Madres, qué es Nunca Madres. Perfecto, gracias. Pues mira, Nunca Madres es un proyecto que surge poquito después de que arranca pandemia y arranca porque yo justo empiezo, más bien termino este proceso en el que estaba decidiendo si quería ser madre o no quería ser madre, ¿no? Ujú. Entonces, fue un proceso que duró 3 años y ahorita si quieres te cuento un poquito más de esto, pero empecé a buscar comunidad, ¿no? Finalmente no encontraba con quién rebotar ciertas ideas o ciertos miedos o ansiedades que los dos temas me causaban. Y entonces así fue que empecé a buscar comunidad principalmente en Internet, ¿no? En Instagram. Y me doy cuenta que no hay necesariamente cuentas que tuvieran como los mismos principios que yo tenía, ¿no? Primero que nada, no me gustaba que siempre tiraban como, pues de alguna forma mal rollo a las mamás y a las crías, ¿no? Entonces, para mí ahí ya era, pues a esta cuenta ni la voy a seguir, ¿para qué? Y hasta que di con una cuenta que es la de Isa, Ujú. nada más era una cuenta y una comunidad en inglés. Entonces la empecé a seguir porque desde el primer momento que vi sus posts dije, perfecto, esto sí es algo con lo que yo me puedo identificar, ¿no? Entonces la empecé a seguir, empezamos a hablar y de repente nos dimos cuenta que ella era colombiana y yo mexicana y Ujú. dijimos, ¿por qué estamos hablando en inglés, no? Sí, claro. Y entonces nos conocimos así, fue en plena pandemia, decidimos echar un Zoom de 15 minutitos y hubo una química instantánea prácticamente. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, ¿qué sí hacemos esta comunidad? Pero en español, ¿no? Ujú. Para todas las morras latinoamericanas. Y así fue que decidimos cofundar Nunca Madres, Ok. básicamente. Y Isa, ¿tú desde cuándo tenías, digamos, ahora que nos dice Irán, la cuenta donde hablabas ya de estos temas? Yo comencé con estos temas en el 2019, si mal no recuerdo, sí fue en el 2019, y pues inicialmente me pasó un poco lo mismo que le pasó a Irán, que no encontraba cuentas, en español no había absolutamente nada en ese momento, bueno, de pronto unas cuentas donde publicaban como memes, Ujú. y bueno, entonces empecé a buscarla en inglés, dije, bueno, no puedo ser la única persona en el mundo que ha decidido no ser madre, y ahí fue que encontré otras comunidades, como te comentó Irán, que eran un poquito, o sea, que eran absolutamente terribles hablando de madres y de crías, que tampoco es mi rollo.
y pues así que decidí crear la mía para hacerla mucho más incluyente. Sí, es que creo que un poco el tema va de lo que nos compartes, Irán, de que si no tienes esta postura, entonces estás en contra de la otra postura. Y creo que habemos quienes no tenemos esa, pues no, por qué estar en contra de las que han decidido maternar, Claro. ¿no? Que creo que es una decisión completamente, ¿no? Tanto maternar como no maternar. Así es. Y mira, algo que nos encanta desde Nunca Madres es que siempre hablamos en plural, ¿no? Decimos las no maternidades y las maternidades, porque no hay una sola historia ni de la maternidad ni de la no maternidad, ¿no? Entonces, primero que nada es reconocer que hay una gama impresionante de historias, de subjetividades, de experiencias. Porque, claro, el sistema quiere que haya una sola historia que se cuente, ¿no? La historia de la maternidad que es abnegada, la historia de la maternidad que lo deja todo por la criatura, la historia es una historia en específico. Y si tú no cumples con esos parámetros, entonces eres una mala madre. Sí, claro. Y ahí te encargo todo el tema de ser una mala madre, o sea, está cañón. Y lo mismo con las no maternidades. Entonces, primero que nada, hablamos de esta y reconocemos esta gran diversidad. Y también reconocemos que es que hay distintas luchas y resistencias, ¿no? Y esto para Nunca Madres es fundamental, es o sea, es de sus principios, de lo más fuerte, ¿no? Desde el corazón, pues, que es que para nosotras, o para muchas mujeres más bien, para muchas, no para todas, sí existe un mandato por la maternidad. Sí. Y que para muchas, entonces, la lucha y la resistencia es por la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, no para todas es igual. ¿Por qué? Porque se atraviesan temas de clase, de raza. Entonces, claramente, ahí ya la resistencia es otra, ¿no? Porque incluso se puede hasta meter ahí políticas eugenésicas donde te dicen a ti por ser indígena, a ti por ser migrante, a ti por ser negra, no te reproduzcas. Entonces, primero que nada, reconocer que también hay distintas luchas y resistencias, ¿no? No somos un ente o una mujer, sino un montón. Sí, y como aquí siempre decimos y reconocemos también, cuando hablamos de mujeres, también hablamos de la diversidad que existe entre nosotras las mujeres, ¿no? Claro. No solamente las mujeres que se nos vienen a la mente y que son ese primer círculo o nuestro círculo cercano, ¿no? Que es a lo que siempre pensamos cuando hablamos de mujeres. Y otra cosa que mencionas, que me parece también súper interesante, es el tema de un valor impuesto. Y es que es cierto, creo que todavía seguimos en una sociedad en la que estigmatiza y nos encajona en estos roles y estereotipos de género, ¿no? La mujer relegada todavía a estos espacios privados, ¿no? En donde tiene las tareas del cuidado, hablábamos, ¿no? Y que además tiene que cumplir con este rol de ser buena madre. Y si no, y creo que esto también es algo que se vive ahora desde las maternidades y no maternidades, que es la culpa. O sea, si decides maternar y no cumples con ese rol, tienes culpa porque eres una mala madre. Y si decidiste no maternar, tienes la culpa por haber decidido no maternar, ¿no? En esta sociedad en donde vivimos con estos roles y estereotipos de género. Así es, desafortunadamente. Hay algo que nosotros, digamos, hemos hablado muy poco en redes sobre este tema, porque ya es algo que es mucho más, como que atañe más al tema como político, sociológico, o sea, como hemos venido construyendo nuestras sociedades. Y es que el útero es el órgano biopolítico por excelencia. O sea, al final, ni siquiera las personas que tenemos útero somos dueñas de nuestro útero, porque hay muchísimas cosas, o sea, hay muchas leyes, hay temas morales de personas que se atraviesan con respecto a eso que no tienen absolutamente nada que ver, en el sentido de que no es su cuerpo. No estamos hablando de esas personas tienen que someterse a o no pueden hacer X cosas, sino que es más bien como una manera en la que se ha el sistema capitalista y el sistema heteropatriarcal ha encontrado también la manera de manipular a las personas que tenemos capacidad gestante, desafortunadamente. Y eso es una realidad.
y pueden decirnos, estamos en pleno siglo XXI, ¿de qué están hablando? ¿Están locas? No, eso pasa a nivel mundial y es muy fuerte en Latinoamérica, en Hispanoamérica es muy, muy fuerte, porque tenemos rezagos todavía de una sociedad en la época, digamos, de colonia y todo lo que nos Ujú. dejaron, que está muy pegado, muy ligado a la religión y que está muy ligado también a las clasificaciones sociales. Sí, fíjate que estaba yo escuchando el otro día y me hace como mucho sentido ahora que las estoy escuchando, que era una publicación que decía, en el momento en que nacieron las necesidades de las mujeres, nacieron otros negocios, ¿no? O sea, Ujú, han hecho de ujú. nuestras necesidades, pues, un negocio. Y esto es real, ¿no? Lo vemos con lo que acaban de decir. Nuestros úteros, aunque están en nuestro cuerpo, pues, no son tan nuestros, ¿no? Claro, sí, la última decisión, la puede tener la iglesia, el Estado, ¿no? Ujú. Menos nosotras. Entonces, ahí, pues, hay toda una resistencia que hacer ahí, ¿no? Definitivamente. Y justo lo que buscan Nunca Madres es la reivindicación de la autonomía corporal. Yo no. Bueno, no yo, o sea, no yo, Irán, sino nosotras, Isa y yo, desde Nunca Madres, nunca te vamos a decir, no tengas crías. Ujú, Esa es solamente tu decisión o la persona con capacidad gestante. No, o sea, no es de nosotras, pero ujú, tampoco es del sistema y tampoco debería de ser ni de la iglesia, ni del Estado, ni del mercado, ujú. ¿no? Entonces, definitivamente creo que hace falta muchísimo empezar también un camino de representación, de que las más morritas empiecen a que este asunto de esta decisión lo empiecen a ver un poquito más, no me gusta usar mucho la palabra normal, pero sí que es Ujú. algo más común, ¿no? Sí, de Esta lo que se pueda decisión. hablar. Que, exacto, y que es uno, o sea, que la maternidad o las maternidades es uno de tantos caminos que puedes Ujú. elegir, ¿no? Que no es algo que tienes que hacer o que tienes que palomear. Entonces, porque muchas morras crecemos pensando que, o sea, a mí me pasó, ¿no? En algún punto yo decía, bueno, no sé cuándo, pero en algún punto voy a ser mamá. Ujú. Entonces, Porque muchas veces lo que toca, ¿no? exacto, muchas veces lo que toca y son estas narrativas que Isa y yo decimos que son narrativas hegemónicas o predominantes, porque son estas narrativas tan sutiles, pero que desde morrita tú las vas internalizando, que ni siquiera Ujú, son tuyas, pero las acabas haciendo propias. Entonces las internalizas porque, claro, desde que alguien, y ni siquiera con mala leche, con mala intención, pero desde el momento en que alguien te dice, uy, cuando seas mamá me vas a entender, ujú. pues ahí ya hay una narrativa de tú vas a ser mamá, quién sabe cuándo, pero vas a ser mamá, ¿no? Entonces, Sí. todos estos estímulos tú los vas haciendo tuyos y cuando de repente creces, dices, ay, güey, pues no necesariamente, Ujú. ¿no? No necesariamente tengo que serlo, lo puedo ser si quiero, ¿no? Pero Pero no debo. no, exacto, Ujú. no es una obligación. Fíjate que hay dos puntos que a mí me llaman mucho la atención. Y es que, el primero es que cada vez ya a edades más tempranas, las mujeres, buscamos o cuestionamos este tipo de modelos hegemónicos, Ujú. ¿no? Entonces, ahora la decisión y yo escucho a muchas, jóvenes, niñas, adolescentes, mujeres jóvenes que dicen: "Yo no voy a tener hijos, no voy a ser mamá", ¿no? Primero. Y segundo, aún con todo lo que hemos, socializado el tema, o un poco, un mucho lo que hayamos avanzado, Ujú. seguimos imponiendo el tema de las mujeres tienen instinto maternal. Sí, mira que lo del tema del instinto maternal es bien interesante porque muchas mujeres que son mamás no lo han sentido y hay mujeres Claro. que no lo somos que de pronto también lo hemos sentido. Entonces ahí hay un tema, claro, si hablamos desde el punto de vista de la biología, pues es una necesidad de cuidar, es una necesidad de velar por el otro, pero el tema es que eso no necesariamente atañe a las madres solamente. Ujú, Eso puede ser algo que nos pueda, digamos, pasar también a mujeres que no somos madres, o sea, ese sentimiento como el instinto maternal. Pero, o sea, con respecto a eso, es importante como reconocer que el solo hecho de uno sentir ese instinto maternal no quiere decir que uno tenga que ser madre o que uno quiera ser madre tampoco, necesariamente.
y por eso es que nosotras insistimos mucho también en el tema del autoconocimiento, y es un poco, no solamente conócete en cuanto a tus sentimientos, sino conócete también en cuanto a tu estilo de vida, en lo que tú piensas, en tus ideales, en lo que quieres hacer, porque es importante que sepas si todo eso, en ese mundo que es tuyo y en ese mundo que quieres crear para ti, pues cabe una cría, porque Ujú. hay veces no necesariamente. Y es cierto que las niñas que son más jóvenes, o las mujeres más jóvenes más bien, están hablando mucho más abiertamente del tema. Yo siento que la generación Z es una generación que viene sin ningún tapujo, o sea, de todo hablan, y comentan este tipo de cosas que me parece muy bien que la conversación siga y que la conversación tome fuerza. Entonces, pero nosotras, por ejemplo, vemos mujeres que están entre sus 25 a sus Ujú. 35 años, digamos en promedio, que no son tan pequeñas, pero que están en ese dilema de, ¿será que quiero ser mamá o no? Porque esa es la edad en la que más o menos te dicen, te empiezan a decir, bueno, ¿y para cuándo los hijos? ¿Cuándo vas a tener bebés? Sí. ¿Cuándo me vas a hacer abuela? O Es el más o tema menos esa edad. biológico que te dicen, ¿no? Hay un reloj Sí, biológico. Ujú. Exacto. el reloj biológico. Sí, y yo nada más ahí complementando esto que dice Isa, está cañón, ¿no? Nunca escuchamos sobre el instinto paternal. O Ujú. sea, si es instintivo a la persona, al ser humano, pues es instintivo para, Para los para los dos. dos, ¿no? No nada más para las mujeres. Y ahí entonces es esta construcción social del instinto maternal como una justificación dura y pura para que la mujer o las mujeres subsidiemos los trabajos de cuidado y de crianza que llevamos años subsidiando, ¿no? Entonces, es todo un temononón que, pues, justo, o sea, por ahí vi un estudio que decía, hacía este análisis sobre el PIB, ¿no? Y si te pones a ver, en México es el 18% del PIB lo representa, creo que ingresos por petróleo. Y Ujú. si nosotros o nosotras hiciéramos la cuenta de cuánto sería este porcentaje del PIB, toda la carga de cuidados y de crianza, equivaldría como al Sí, 26%, claro. ¿no? Entonces ahí hay un subsidio que estamos dando como mujeres Ujú. impresionante. Y algo, nada más ya para terminar esta idea, es justo cada vez es más común que las morritas y las no tan morritas, pues se lo empiecen a cuestionar un poco más y eso me encanta. Sin embargo, hoy por hoy seguimos siendo minoría, Ujú. ¿no? Hoy por hoy es más común que haya mujeres que hayan parido en México hasta 6 hijos que Sí. mujeres que no hayan parido ni uno solo. Entonces, Ujú. las mujeres que decidimos no maternar, seguimos siendo hoy una minoría. Sí, y además de ser una minoría, eh, hay también por ahí algo que a mí me surge en este momento. Eh, Buscamos, como tú dices, a lo mejor una comunidad con quien conectar, con quien, generar esta empatía, ¿no? Cuando has decidido o estás en esa transición de esa decisión. Pero, ¿cuáles serían los impactos, digamos, en la sociedad de, las mujeres que decimos que hemos decidido no maternar? Es decir, ¿qué impactos debe tener hacia los temas laborales, ¿no? Hacia los temas de cuidados, hacia temas, económicos, no sé, se me ocurren muchos otros más. Este es un tema súper interesante y de hecho a Irán y a mí nos encanta porque realmente digamos que este proyecto es últimamente, o sea, queremos llegar también a este punto. Vamos haciendo pasitos para esto, pero realmente ahí toca ya hablar es de políticas públicas y Ujú. toca hablar de cómo los gobiernos van a reorganizar no solamente temas que tienen que ver como por ejemplo la jubilación, porque claramente si hay menos personas, pues el tema de la jubilación va a sufrir, Ujú. sino también temas que tienen que ver con las madres, o sea, por ejemplo, temas de licencia de maternidad, pero también estamos hablando de temas o sea, de planeación de la ciudad, de espacios públicos. Eh, Hay muchísimo que se debe hacer y también, bueno, por el tema de los cuidados, también de los adultos mayores, porque eso es otra cosa. O sea, siempre a las mujeres que hemos decidido no ser madres, nos dicen, bueno, ¿y quién te va a cuidar cuando seas grande? Sí. Y uno esperaría, porque digamos, es lo normal en Hispanoamérica, ¿no? Que los hijos se encargan de sus padres cuando ya están mayores. Pero desafortunadamente eso sucede porque no existen sistemas lo suficientemente robustos
a nivel político y a nivel económico que puedan cargar con esa, digamos, con esos cuidados sin necesidad de que el hijo o la hija tenga que intervenir, digamos, en ese sentido. Entonces, por eso nos preguntan eso, y obviamente para eso, y no solamente las personas que hemos decidido no ser madres, sino todas las personas tenemos que tener, digamos, planear un poco para ese futuro, porque para allá vamos todos, y desafortunadamente no tenemos, como decía, un gobierno, porque me imagino que en México debe ser muy similar a Colombia, que tenga la capacidad un poco como de poder cuidarnos a todos, ¿no? Entonces también está ese tema. Y a nivel laboral, también las empresas privadas deben empezar a reestructurarse un poco mejor en ese sentido. Ujú. ¿Por qué? Porque las mujeres que no tenemos hijos normalmente terminamos, bueno, no todas, pero sí hay casos en que terminamos subsidiando el trabajo de las mujeres que son madres, Ujú. porque entonces ellas tienen que salir más temprano porque tienen los hijos enfermos o porque tienen licencia de maternidad o porque, o sea, yo no estoy diciendo que eso sea nada malo, me parece apenas normal que les tengan que dar ese tipo de permisos para que puedan cuidar a sus crías, Ujú. pero lo que no es normal es que carguen a las mujeres que no tenemos crías con el trabajo de las que sí, pero no le paguen más, no haya una Ujú. retribución adicional. ¿Me entiendes? Sí. Entonces un poco eso y bueno, y también está el tema de las vacaciones. Hay muchas cosas que van a tener que cambiar necesariamente para poder no solamente darnos el espacio a nosotros, las mujeres que hemos decidido no ser madres, sino también para mejorar las condiciones de aquellas que sí han decidido ser madres. Ujú. Pero esto lo que nos pone sobre la mesa es justamente que no es solamente una decisión personal, ¿no? O sea, como siempre decimos, y una vez más lo confirmamos, es que lo personal necesariamente es político, ¿no? Y aquí Total. lo estamos viendo con el Ujú. tema de que tiene que haber una reestructura, una, propuesta y una mirada hacia las políticas públicas respecto a esta decisión, y más cuando el tema ya se está socializando y ya se está empezando a hablar desde edades más tempranas, ¿no? Totalmente, pero incluso ahí, Flor, lo que te diría es que ni siquiera existimos en números. O Ujú. sea, no existimos en realidad, pero y tampoco en números, ¿no? No existimos en realidad por un tema de falta de lenguaje y que nos denominamos a partir del negativo, es Ujú. decir, como no soy madre, ¿no? Ujú. Em, pero ni siquiera existe la palabra en nuestro idioma que nos dé una representación o una cabida en esta realidad a partir de un concepto que sea en positivo. Entonces, por ejemplo, y siempre pongo esto porque queda como muy claro. Si una persona no come carne, pollo, etcétera, es una persona vegetariana, todo Ujú. bien. Una mujer que elige no ser madre, pues es una no madre, ¿no? O sea, siempre es a partir del negativo, que obviamente, pues esto refleja como quizás hasta esta carencia o esta falta de, para ser una mujer completa, ¿no? Ujú. Es a partir del negativo. Entonces, desde la construcción del lenguaje no existimos, no tenemos una realidad y luego si lo pones en cifras, pues tampoco se generan estadísticas para poder entonces implementar políticas públicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí hay algunas estadísticas de temas de infertilidad de mujeres que por distintas condiciones no pudieron reproducirse, pero no hay estadísticas que reflejen la elección, ¿no? De no haberse reproducido. En ese sentido, va a haber un problemón pronto en distintas ciudades, ¿no? No, en distintas ciudades, como por ejemplo, hace ratito te contaba que Barcelona es una de las primeras ciudades donde ya hubo este como cambio, donde los perros y los gatos en hogar sobrepasaron a las niñas y niños en hogar, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué impacto va a tener esto en las políticas públicas? Pero desde temas que decía Isa, de pensiones y vejez, hasta temas de espacios públicos, Ujú. ¿no? ¿Cómo vas a integrar a las nuevas existencias y realmente integrarlas? Porque pues, no puedes pensar como que no va a pasar. Esto ya está pasando y Sí. cada vez va a ser nada más común. Entonces, no solamente los gobiernos se tienen que preparar, sino también las políticas corporativas, ¿no? Definitivamente. Pero fíjate, ahorita que decías lo del tema desde el lenguaje, me llama mucho la atención porque, es algo que también traemos como
súper interiorizado, muy interno, cuando nos preguntan o nos hacen este ejercicio de definirnos, muchas y la mayoría de las mujeres es, soy mujer, soy mamá y empieza la lista, ¿no? Y creo que desde ahí también viene un poco este enfoque, ¿no? De decir, ¿por qué el ser mujer tiene que estar definido por ser mamá o no ser mamá? ¿No? O sea, eso no tendría que ser relevante para una presentación, ¿no? O sea, está De bien acuerdo. para las que han decidido maternar, pero también para las que no. O sea, no es relevante para una presentación, ¿no? Por ejemplo. Y segundo, creo que sigue siendo, y ya decíamos, la falta de estadísticas o de generar, porque yo creo que de que las hay, las hay. Simplemente es que no encuentran esta comunidad. Y muchas veces es porque seguimos pensando este tabú de que si tú no eres mamá, no es una decisión, ¿no? Sino muchas veces una imposición o una condición. Como ya decía, es el tema de la infertilidad. Entonces, híjole, no le preguntes porque a lo mejor es porque no puede. Entonces, creo que también hay que ir como cambiando estos temas en la sociedad, ¿no? Sí, por supuesto. Y es lo que decías ahora, por ejemplo, con el tema del estudio que mencionaba Irán, es eso, ¿no? Entonces vamos a decirles cuántas mujeres son infértiles o qué Ujú, porcentaje de las mujeres, pero ¿en qué momento, o sea, mi pregunta siempre es que en qué momento le preguntan a todas estas mujeres si fue que realmente es eso o que no quisieron tener hijos? ¿Entiendes? Como que no hacen la distinción, ujú, porque en el tema, digamos, social y ya hablando más como desde un punto de vista más como antropológico y más como de cómo nos movemos nosotros como comunidad, el tema de la maternidad todavía sigue siendo, o sea, o sea, es enaltecido, es lo más ujú, puro, una mujer que no es madre no es mujer completa o es una mujer incompleta, independientemente de que haya sido porque no pudiste o porque no quisiste tener hijos, ujú, hay algo que hace falta, eh, o eres una mala persona. Entonces, si de pronto tú ves la representación de las mujeres que hemos decidido no maternar en la cultura popular, normalmente somos mujeres, o sea, nos muestran como si fuéramos mujeres amargadas, que sí. odiamos a todo el mundo, que odiamos a los niños. O sea, realmente esa no es la realidad. No han, pero es que estamos dentro de un sistema que es profundamente pronatalista, profundamente, y a ellos no les interesa en general mostrar esta figura de una mujer que ha decidido no ser madre y que además vive la vida feliz y que Ujú, ha encontrado otras maneras de satisfacer su, digamos, su felicidad o lo que sea, como quieras llamarlo, porque ujú, existimos, pero no les conviene digamos, el tema del pronatalismo es que entre más mujeres tengan hijas y entre más mujeres sean madres y entre más mujeres también se hablen, o sea, se refieren a sí mismas como madres, en ese sentido, como comentabas ahora, ¿no? O sea, mi nombre es y soy ujú, mamá de dos o tres, que es lo sí. más normal. Entonces va a haber más personas que van a nacer y que se van a unir a la fuerza de trabajo o que van a poder sostener estos programas gubernamentales de los que habla ahorita que están muy mal diseñados o cosas así, porque realmente se necesitan eh, desde ese punto de vista. Pero lo que no se está teniendo en cuenta, y esto pasa en muchos gobiernos, pero voy a hablar específicamente de los gobiernos hispanohablantes, Ujú, es, es el tema de cómo se está impactando también el medio ambiente. Porque claro. sí, tengamos, o sea, que no se reproduzcan y tengan 1000 hijos todas. ¿Para qué? Para que paguen impuestos, para que hayan más compras, por el sistema capitalista, entonces hay consumo, bueno, etcétera, pero no están pensando en lo que va a ser este mundo en 20, 30, 50 años para que aquellas personas que están naciendo ahora o que van a nacer dentro de 5 o 10, porque Sí. seguimos explotando los recursos de una manera que no es sostenible. Y pues bueno, en este sentido, fíjate que ahorita que las escuchaba yo, como que de esas veces que te vienen esos recuerdos a la mente, eh, y que todavía la sociedad y digamos, está quizá y no, quizás sí y no, el tema de la brecha generacional. Pero yo recuerdo que estando en la universidad, tenía un profesor de estos que ya decíamos, muchas veces inciden muchos otros factores que el tema de nuestros cuerpos y nuestra decisión, ¿no? En este caso, pues del tema más religioso o moral.
¿no? Entonces, este profesor nos decía que el matrimonio era con el único fin de procrear. Entonces, recuerdo que esa vez una compañera levantó la mano y dijo, ¿y qué pasa si me caso pero no tengo hijos? Entonces, la respuesta de este profesor fue, pues entonces es que eres una egoísta, porque uno se casa para tener hijos. Y entonces era como esta cuestión de, pues si te casas y no tienes hijos es porque eres una persona egoísta, ¿no? Entonces, como digamos, en un espacio donde se supone que es para cuestionarnos, para aprender, que es la escuela, un salón de clases, Claro. también se nos impone este tipo de pensamiento, ¿no? Que viene derivado también de otros factores, como ya decíamos, el tema de la moral, la religión. Así es, pero el gran tema aquí es que pues no nos permitimos cuestionarnos si realmente queremos o no queremos transitar hacia la maternidad o a la no maternidad, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que deberíamos empezar a hacer las mujeres, las personas con capacidad gestante. ¿Realmente quiero? Y si sí quiero, ¿bajo qué condiciones voy a querer? Claro. Y si sí quiero, también es importante poder hablar antes con tu pareja. Y en el caso de que tengas una pareja heterosexual, y aunque el hombre, ¿no? Sea un hombre súper progre, súper liberal, lo que tú quieras, tienes que saber que el sistema lo va a aplastar en un sentido que pues finalmente va a regresar a un ámbito laboral, ¿no? Después me parece que son 15 días de licencia de paternidad aquí en México. Entonces, después de esos 15 días que no te alcanzan para nada, no alcanzas a construir ni siquiera un vínculo con tu hija, pues ya regresas al ámbito laboral y quién se queda al cuidado, ¿no? Sí, pues no, obviamente es la mujer. Entonces, ahí justo pues es esto, ¿no? O sea, si decides tener la conciencia de qué implicaciones va a tener también para con tu vida, porque además ya no es lo mismo, no son los mismos escenarios donde nuestros padres, madres decidieron maternar o paternar a los de hoy, ¿no? Hoy simplemente el mundo pues es otro, para no decir mejor o peor, sí, claro, simplemente es otro, ¿no? Y en ese sentido, creo que empieza a retomar mucha relevancia tan solo cuestionártelo y hablarlo más. También nos hace falta hablarlo más abiertamente, más honestamente, tanto con tu pareja, si tienes pareja, como con tu familia, como con tus amigas. Realmente pensarlo un poquito más, ¿no? Yo creo que hay algo que este tema en específico nos puede nutrir y hacer crecer al movimiento feminista, y es que cuando hablamos de que estamos a favor o pro decisión, siempre hablamos para el tema de la interrupción del embarazo, ¿no? Y creo que desde esta otra perspectiva, a mí me parece que el prodecisión también es respetar tanto a la que decide maternar como a la que ha decidido no maternar, ¿no? No es un tema de solamente las que decidimos no maternar y entonces volver ahí a tirarle a las que decidió maternar, porque entonces no progresamos en temas de nuestros derechos y seguimos en ese sistema, ¿no? Creo que todo es respetable siempre y cuando sea una decisión informada, tu decisión de manera libre, ¿no? Completamente de acuerdo. Y eso es algo que yo creo que, mira, a nivel en Latinoamérica, lo que hemos notado, Irán y yo, es que los sistemas, como siguen siendo muy patriarcales, supremamente rígidos y que todavía nos imponen este tipo de narrativas a las mujeres, lo que han hecho es antagonizar a aquellas mujeres que son madres con aquellas que no quieren ser madres. Y lo hacen a través de políticas o a través de, qué sé yo, representaciones en la cultura popular, o sea, simplemente es algo que se nos pasa en el día a día y que desafortunadamente ha abierto un poco la brecha
Y con Irán decimos que lo más feminista que podríamos hacer es volver a intentar acercarnos, tanto, Ujú. o sea, tanto ellas con nosotras como nosotras con ellas, porque al final todas las mujeres tenemos necesidades diferentes, tenemos realidades diferentes, tenemos vidas diferentes, o sea, toda la interseccionalidad de género es bastante grande y bastante amplia, pero si no estamos unidas, no hay manera de que podamos llegar a esa tan anhelada igualdad, Sí, digamos, de oportunidades y de espacios. así es. Y creo que el ejemplo, ahorita que también que lo mencionaban, me vino como así a la mente un ejemplo súper claro de este antagonismo y lo que deberíamos hacer desde el movimiento, que lo percibimos perfectamente el día de la marcha, ¿no? El 8M, Ujú. porque la mayoría de los contingentes que salimos a la marcha, pues asumimos que somos mujeres que podemos ir solas a la marcha, pero hay mamás, Claro. ¿no? Que tienen crías y quieren ir a la marcha, y Ujú. entonces se vuelve un problema porque, bueno, si su cría es una niña, va, pero si es un niño, ¿y hasta qué edad puede acompañarte, no? Entonces, creo que esa parte es en donde podemos aprender, ¿no? Y podemos hacer esta reconciliación de la que hablamos, ¿no? Totalmente. Y a ver, si hay que hacer algo es que hay que reconocer que somos todas las personas diversas. Ujú, Decían que, no me acuerdo quién dijo esta frase que me encanta, que decía que lo más queer es, o algo así como, no hay nada más queer que la naturaleza, ¿no? Y tal cual. Entonces, ¿para qué tratar de a fuerza encasillarnos o ser igual? No, no nos podemos tratar así. Al contrario, pero desde estas diferencias y desde estas diversidades, ¿cómo nos volvemos a encontrar? ¿No va a ser fácil? No, pero sí, ¿no? hay que hacer el trabajo, hay que hacer el esfuerzo y hay que llegar no necesariamente a un punto medio, pero quizás a lo largo de todo ese puente volvernos a encontrar en un 70-30, qué sé yo, ¿no? Ujú, Pero volvernos a hablar, volvernos a escuchar es sí, fundamental, porque además ni ellas van a poder criar en solitario como lo ujú, hacen, ¿no? El sistema te vende todo esto de que tienes que ser mamá y de repente te abandona, porque ujú, te abandona. sí, Y entonces ejerces maternidades en lo individual, en lo solitario, y entonces ahí desde las no maternidades, ¿cómo podemos ayudar a criar, a sí, formar, a cuidar, ¿no? ujú. Entonces, pues eso, de eso va Nunca Madres también. Y bueno, yo estoy segura que muchas de las que nos están viendo están haciendo este clic, ¿no? Como ya decíamos, y están encontrando a lo mejor esta respuesta o un poco de respuesta a lo que se están cuestionando, pero ¿cómo pueden aprender más sobre el tema? ¿Qué herramientas tienen ustedes? ¿Cómo pueden unirse? ¿En dónde las encuentran? Todo esto. Gracias, Flor. Bueno, pues nosotras estamos muy activas en Instagram principalmente, es como la red social que elegimos para poder comunicarnos con la comunidad. Ujú, Y es ahí donde nos pueden encontrar, @nuncamadres, fácil. Y la idea, digamos que nosotras nos surgió ya después de que llevábamos más o menos un año publicando contenido, un poco más, fue decir, bueno, hay muchas mujeres que nos escriben, ujú, que nos dicen cómo hago para tomar la lección o por qué es tan difícil, o sea, todo este tipo de preguntas, digamos, de cosas que en medio de como de ese espacio que nosotros le llamamos eso el péndulo, que es el momento en el que estás decidiendo o es sí o es no. En ese momento, digamos que es muy difícil a veces, y le puede pasar a las mujeres, de encontrarle salida o solución al tema o a los temas. ujú. Entonces, para ese fin, nosotros hemos creado varios talleres. Hay un taller específicamente Okey. para mujeres que están en proceso de toma de decisión, que se llama el taller Péndulo, que de hecho Ujú. hoy comenzamos Ah, la nueva cohorte esta noche, y es un taller que diseñamos para mujeres que están en ese momento, digamos, de indecisión. Em, y tenemos también otros talleres que son para mujeres que ya hemos tomado la decisión de no ser madres. ¿Por qué? Porque digamos que después de que uno toma la decisión, es un reto tomar la decisión, eso lo entendemos, es difícil y hay unas mujeres que les cuesta más que a otras. Pero ya después de tomar la decisión y suponiendo que uno ha tomado la decisión de no maternar, vienen otros retos.
vienen otras cosas que también tenemos que enfrentar. Y una de ellas, por ejemplo, es lo que hablábamos ahorita de quién te va a cuidar cuando seas grande. Tenemos un taller específicamente para el tema de la planeación. Y la otra es que también surgen muchas dudas, porque claro, como sigue siendo tan pesada la narrativa de que la maternidad es el mejor camino, es el único camino a seguir, las Sí, mujeres todas tienen que ser mamás, hay muchas mujeres que han escogido no ser madres que dicen, ¿qué tal que me arrepienta? O sea, entra un poquito como ese miedo de qué tal que esté tomando la decisión que no es correcta, que muchas veces ni siquiera es un miedo propio, es algo que viene de sí. afuera. Entonces también tenemos un taller específicamente para eso. Oye, Y en nuestro Instagram estos es donde talleres pueden, son vía remota, pueden ser vía remota. sí, todos los Ok. talleres, de hecho todos los talleres son virtuales. Precisamente porque Irán está en México, yo estoy en Colombia, las dos estamos dictando los talleres al tiempo y también para poder llegarle a más mujeres, porque tenemos mujeres en los talleres que son mexicanas, colombianas, argentinas, o sea, vienen mujeres como de diferentes partes de Hispanoamérica, incluso tenemos, algunas veces se han unido a nuestras conversaciones, mujeres españolas que también están, digamos, en situaciones similares. Entonces es interesante también porque creamos una comunidad que es muy internacional Ujú. y básicamente pues, esperamos pues que eso también nos ayude a tener un impacto internacional. Oye, pues a mí me parece súper interesante porque, pues ya decíamos, esta decisión, además de que es difícil, tiene otras muchas implicaciones, ¿no? Que a simple vista, pues no son palpables, no son visibles, pero además de eso, poder construir una comunidad, ¿no? Con mujeres con las que empatices, con las que te identifiques, creo que en estos tiempos también es muy revolucionario y muy valioso. Ujú. Sí, muchas gracias, Flor. Pues sí, decía, creo que era, ay, ¿quién era? ¿Quién era? Se me fue el nombre ahorita. Ahorita me voy a acordar, pero, era esta Bell Hooks que decía que en la comunidad está la fortaleza y en la Ujú, comunidad está la resistencia. Entonces sí, nos necesitamos todas las personas, ¿no? ujú. Y hay que caminar juntas reconociendo esas diferencias, pero caminemos juntas. Exactamente. Pues yo les agradezco que nos hayan compartido toda esta información. Creo que nos quedamos con ganas de saber más, ¿no? De ir a aprender más, de ir y tomar los cursos también. Y pues antes de irnos, yo quiero que nos compartan 5 cosas que no sabemos de ustedes. Y creo que nos sirve un poquito para conectar con quienes nos están mirando, pero también conocerlas más, un poco más a ustedes, no solo a este movimiento que traen, ¿no? Ok, buenísimo. Pues, a ver, a mí me encanta hacer esto que estoy haciendo, Okey. conversar. Creo que la conversación tiene muchísimo poder de transformación. Me encanta, siempre digo que mi vida ocurre en canciones. Todo, no puedo estar si no hay música. Ujú. Todo el tiempo necesito estar ahí como con música, por lo menos de fondo. Otra cosa que me encanta son mis perrijas. Las Ujú. amo y las adoro, son 2. Y bueno, ellas me han hecho entender muchísimo del amor de otras existencias, ¿no? Ujú. Más allá de lo humano o no humano, creo que o sea, por ellas justo dejé de comer carne. Ujú. Y todo el tema de maltrato animal, ¿no? Y otra cosa que también me llama mucho la atención es todos los temas medioambientales. Ujú. Me considero o sea, que soy una persona optimista, pero luego llegan los temas medioambientales y digo, Claro. puta, aquí ya no hay ni para dónde, ¿no? Y me preocupa de sobremanera qué va a pasar, no nada más, pues, o sea, me preocupa qué va a pasar, por ejemplo, con todos mis sobris, ¿no? O sea, Ujú. todas esas criaturas que están llegando ahorita. ¿Qué mundo les estamos dejando? Tenemos que hacer desde ya para que esas personas y esas existencias puedan vivir con dignidad, Sí. ¿no? Entonces, no porque yo haya decidido no maternar me va a valer madre, al Sí, contrario, los ¿no? demás. Ajá. Exacto. Entonces, eso prácticamente diría de mí. Muchas gracias, Irán. ¿Y tú, Isa?
Compártenos Bueno, 5 cosas que nadie sabe sobre ti. que nadie, Sí, se está cañón. mis más profundos secretos, no. Les voy a compartir 5 cosas. Bueno, lo primero, yo soy financista de formación y he trabajado, Ok. bueno, y también negociadora internacional, he trabajado en el mundo corporativo durante muchos años, pero siempre he también trabajado a la vez en mis tiempos, digamos, entre comillas, libres, Ujú. en temas que tienen que ver, en temas sociales, y sobre todo con enfoque de género. Y digamos que también eso es una de las cosas que me ha motivado muchísimo con este proyecto y también el proyecto que tuve anterior, que era mío, y es ese tema o sea, tengo mucha sensibilidad con respecto a temas que tienen que ver con género y particularmente, pues obviamente siendo mujer y Ujú. sobre todo siendo una mujer latinoamericana. Bueno, lo segundo, yo también tengo 2 perrijos, como dice, son mi adoración completa y de hecho el mayor, el Ujú. grande que ya tiene casi 11 años, Ay. yo digo que me salvó la vida en algún momento. Yo tuve un muy mal año hace unos 7 años más o menos y él se enfermó de cáncer. Y la verdad es que yo siento en mi más profundo ser que él somatizó lo que yo estaba viviendo en ese momento. Sí. Entonces, le debo mi vida a este Wow. cachorro. Llevo, bueno, otra cosa, llevo 15 años en terapia y haciendo todo tipo de terapia, no solamente Ok. tradicionales, sino terapias holísticas. Me encanta el tema del autodescubrimiento, del autoconocimiento, y todos los días encuentro algo diferente. Y siento que ese autoconocimiento me ha permitido también relacionarme mejor con el mundo en general, con otras personas. ¿Qué más? Soy kitesurfer, me encanta hacer kitesurf. Sí. He viajado un montón haciendo kite alrededor del mundo. He estado en Egipto, he estado en Marruecos, he estado en Cuba. Ay. Amo, es como, amo. Yo andaría Ya fácil vimos con mi que sí, ¿eh? cometa, con mi cometa a espaldas y andaría por todo el mundo porque también me apasionan mucho los viajes. Eso es como mi tema, mi clip. Ujú. Y finalmente, otra cosa que no sepan de mí, que sea relevante para este tema de pronto. Ya. Bueno, eso también algunas personas lo saben, pero igual se los Ujú. comparto. Yo después de haber tomado la decisión de no maternar muy rápidamente, Ujú. decidí también someterme a una esterilización voluntaria. Ok. Y fui súper afortunada porque mi médico desde el principio me dijo, listo, no hay problema, organizamos todo, el seguro me lo cubría, no pagué nada. Y Ujú. sé y entiendo lo privilegiado que es eso, porque también sé que hay muchas mujeres que han estado, digamos, en este camino de buscar la esterilización voluntaria, que no lo han logrado porque se han encontrado con profesionales de la salud que tienen principios morales y éticos que están muy Sí, ligados a claro. la religión, entonces se rehúsan completamente a hacer eso para una mujer que aún no ha tenido crías, o bueno, para una persona gestante que aún no ha tenido crías, Ujú. desafortunadamente. Y también entiendo que es un privilegio poder tener ese control sobre mi cuerpo porque hay muchísimas personas que no han podido ejercer autonomía corporal específicamente sobre temas que tienen que ver con su sistema reproductivo. Así es. Esa soy. Y creo Mm. que algo que dices, Isaac, es súper importante y que también es un tema, ¿no? Que va a ser un tema con estas decisiones, es el tema de qué nos va a cubrir y qué no los seguros médicos, ¿no? Uy, Ojo. temazo, Sí. temazo. Yo he tratado con mi aseguradora de que me quite la prima, la parte Ujú. proporcional de la prima que pago por temas de embarazo. Ya Ujú. les dije, no voy a parir, no me voy a embarazar, me vale madres, quítalo, sácalo de mí. Exactamente. Y no, son productos estandarizados donde Ujú. si eres mujer, te Vas a ser mamá. vas a ser Ujú. mamá, tal cual. Exacto. Entonces todavía hay mucho que decir, Uf, mucho que eh, todavía explorar también en sí. ese tema, ¿no? Y poner en práctica. Pues les agradezco que hayan estado en este espacio, que nos hayan compartido, que hayamos aprendido mucho aquí en este espacio, que es un espacio, como siempre lo decimos, seguro, sobre todo, ¿no? Pero también libre de etiquetas y libre de prejuicios, en donde son bienvenidas siempre. Muchísimas Muchas gracias, Flor. gracias. Gracias a ti y a Voces Sin Filtro, de verdad, por abrirnos el espacio. Lo valoramos muchísimo y aquí estaremos cuando nos vuelvas a invitar. Muchas gracias. Y Bueno, antes de irnos, ahora sí, este ya es el último, es el pilón, Ah, como decimos. Va a sacar a Kiran porque es la que nos está acompañando aquí. El ticketcito, ya saben, nuestro pilón, que es un ticketcito ajá. que tú sacas
con Wow. tu turno, y es información de cultura general sobre feminismo que les compartimos a quienes Qué nos están chido, qué increíble. A ver, mi turno dice lo siguiente. Ujú. Ha habido 3 olas de feminismo a lo largo de la historia. Nos encontramos en la tercera desde 1990. Que creo que ahora ya hablamos de otra, ¿no? Creo que ya ahorita Sí, estamos Sí. hablando de la cuarta. Exacto. Sí, Exacto. estamos hablando de la cuarta ya. Sí. Ujú. Sí, sí, Y sí, hablamos sí. de la cuarta desde el tema del Me Too, ¿no? De esta, del ciberactivismo, ¿no? Así es. Entonces, hay mucho más ya todavía. Que siempre, este pilón siempre nos invita justamente a tener ese poquito de información y querer buscar y saber más, ¿no? Entonces, gracias también a quienes nos acompañaron, a quienes nos ven, nos escuchan, nos comparten, nos comentan, y pues ya saben, este fue un episodio más de esta segunda temporada que cerramos con un gran tema, y pues los esperamos siempre también abiertas a nuevas ideas, aquí en Voces Sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Gracias. Esto fue un episodio más de Voces Sin Filtro, en donde juntas construimos un espacio seguro. Mis redes son flor-repara en Insta, Twitter y TikTok. Te espero